Siempre se nos ha dicho que la Edad Media fue una época oscura, un paréntesis estancado en la historia. Pues bien, hoy vamos a desmontar esa idea. Vamos a descubrir un periodo de 1000 años de una transformación increíble, un tiempo en el que un mundo se rompió para que otro, el nuestro, pudiera nacer. Y esa es la clave de todo, ¿eh? No fue una simple decadencia, fue una deconstrucción total. La caída del Imperio Romano no fue para nada el fin de la historia, sino el comienzo de un gigantesco proceso de reconstrucción, pero, eso sí, con piezas completamente nuevas. Para que nos hagamos una idea del marco temporal, estamos hablando de un milenio completo, 1000 años. Desde que el Imperio Romano de Occidente dice adiós oficialmente, hasta que Europa se lanza a explorar un nuevo continente. 1000 años dan para muchísimo, y en este tiempo, como vamos a ver, el mundo cambió por completo. Y aquí viene lo interesante. Tras la caída de Roma, ese mundo unificado no se evaporó sin más. No, se fracturó, y de sus pedazos surgieron 3 civilizaciones sucesoras muy distintas. 3 herederos que iban a tomar caminos radicalmente diferentes. Y ojo, porque este es un punto absolutamente crucial. El corazón del viejo imperio, el mar que lo unía todo, el que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, pasó de ser un gigantesco lago interior a una barrera, una frontera que separaba a estas 3 nuevas civilizaciones, que a menudo estaban enfrentadas. A ver, si miramos la tabla, el contraste es que es brutal. Mientras la Europa cristiana se ruraliza, se fragmentan un montón de reinos pequeños, tanto Bizancio como el Califato Islámico mantienen una vida urbana potentísima. Y esto es clave, porque las ciudades fomentan el comercio, la innovación y administraciones complejas, justo lo que se estaba perdiendo en Occidente. 3 mundos naciendo, literalmente, de las mismas cenizas. Venga, vamos a empezar por el primer heredero, el que se formó en los antiguos territorios de Occidente. Allí, la reconstrucción tomó una forma completamente nueva, mucho más descentralizada y, sobre todo, rural. Claro, lo que empieza a surgir en Europa es que no tiene nada que ver con Roma. Ahora son reinos gobernados por élites de guerreros que veían el territorio casi como su propiedad privada. El comercio se desploma, las ciudades se vacían, y en medio de toda esa fragmentación, solo una institución mantenía una cierta idea de unidad: la Iglesia. Y claro, ¿cómo gobiernas un territorio sin una administración central, sin funcionarios, sin un ejército permanente? Pues de esa necesidad nace el feudalismo. Como no había un estado fuerte, todo se basaba en lazos personales. Un señor le daba tierras a un vasallo y este a cambio le juraba fidelidad y ayuda militar. Era una red de lealtades que lo estructuraba todo. Y todo este sistema se sellaba con un acto muy solemne, el homenaje. Era, en el fondo, un contrato personal. El pilar de todo era el juramento de fidelidad. A cambio de esa lealtad, el vasallo recibía un feudo, un territorio para gobernar y del que vivir, con la promesa de responder a la llamada a las armas cuando hiciera falta. Así es como se mantenía el orden. Vale, ahora vamos a dar un salto porque el contraste con los otros 2 herederos es que es total. Mientras Europa se iba al campo, en Oriente, tanto el Imperio Bizantino como el mundo islámico mantuvieron viva y floreciente la herencia de las grandes ciudades de la antigüedad. Es que el contraste no puede ser más evidente. Por un lado, en Occidente las ciudades se reducían casi a ruinas y la economía se volvía local, de subsistencia. Pero en Oriente, todo lo contrario. Las ciudades seguían siendo centros vibrantes de comercio, de cultura y de poder. Ellos no tuvieron que reconstruir desde cero. En muchos sentidos fueron los continuadores directos del mundo antiguo. Pensemos en el Imperio Bizantino. En esencia, es el Imperio Romano que nunca llegó a caer del todo. Con su capital en la increíble Constantinopla, conservó la administración, las rutas comerciales, la riqueza. Era la Roma de habla griega, el gran faro del cristianismo ortodoxo. Y luego tenemos la tercera pieza del puzzle, una fuerza nueva, explosiva: el Islam. En poquísimas décadas unificó un territorio inmenso. Y no solo es que preservaran el saber de los griegos, es que lo tradujeron, lo estudiaron y lo hicieron avanzar, convirtiendo ciudades como Damasco o Bagdad en los centros intelectuales y comerciales más importantes del planeta. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Hubo algún lugar en Europa donde estos 3 mundos no solo fueran vecinos, sino que convivieran, chocaran y se mezclaran? Pues sí, y ese lugar fue Al-Ándalus, la península ibérica bajo dominio musulmán. Su historia arranca con esa conquista rapidísima en el 711, pero lo más interesante es cómo evoluciona. Pasa de ser una provincia lejana a un emirato independiente y finalmente con Abdel-Rahman III se proclama como califato, o sea, una superpotencia que competía de tú a tú con Bizancio y con Bagdad. Y si miramos por dentro, la sociedad andalusí era,
de una complejidad fascinante. No era para nada un bloque homogéneo. Tenías una élite árabe, guerreros bereberes, la gran mayoría de la población local que se convirtió al Islam, los muladíes, y por supuesto comunidades muy importantes de cristianos y judíos. Un auténtico mosaico de culturas en constante interacción. Y si Al-Ándalus tenía un corazón, una joya de la corona, esa era sin duda Córdoba. Durante la Alta Edad Media es que no había nada ni remotamente parecido en toda la Europa cristiana. Era el centro de todo, político, cultural y económico. Hablamos de 100.000 habitantes en su apogeo. A ver, para que nos hagamos una idea, en esa misma época ciudades como París o Londres, con suerte llegaban a los 20.000. Córdoba era, con una diferencia abismal, la metrópolis más poblada y avanzada de Europa. Un verdadero faro de civilización. Y ese esplendor se veía en todas partes. En una agricultura avanzadísima, con técnicas de regadío que trajeron cultivos nuevos, en una artesanía de lujo que se vendía por todo el Mediterráneo, y en servicios urbanos como alumbrado público o cientos de baños, algo impensable en el resto de Europa en aquel momento. Vale, después de todo este recorrido llegamos a la conclusión. ¿Cuál es? Pues que la etiqueta de Edad Oscura, como mínimo, es una simplificación tremendamente injusta. La idea clave con la que tenemos que quedarnos es esta. La Edad Media no fue un parón, ni mucho menos. Fue una época de reinvención. El periodo en el que se rompieron las viejas estructuras y, de esos fragmentos, surgieron no una, sino múltiples civilizaciones nuevas. Y en ese proceso se forjaron las raíces de las naciones, de las culturas y de las ideas que hoy conforman nuestro mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Las fronteras actuales, los conflictos, las herencias culturales que vemos a nuestro alrededor. ¿Cuánto de todo eso tiene su origen real en la forma en que estos tres herederos de Roma interactuaron hace más de 1000 años? La respuesta, quizás, nos sorprenda.